Hola chicos, mi nombre es Eli Sánchez y esa festividad es la batalla del 5 de mayo, mejor conocida como la batalla de Puebla. Y esta batalla, por lo que obviamente los franceses venían acá con decir, sí, vamos a ganarle a los mexicanos, porque pues obviamente decían, México no tiene dinero para pagarnos, menos van a tener dinero para poder aguantar una guerra. Pero pues ahorita les voy a platicar que ese fue el peor error de Francia, el haberse confiado. Aquí hay que mencionar que el ego francés era tan alto que en un telegrama le hacen saber a Napoleón III que ellos estaban seguros que una vez que llegaran a la ciudad de Puebla los iban a recibir con rosas. ¿Por qué? Porque pues, franceses, guapos, güeritos, ya saben, era la expectativa que ellos tenían. Lo que no se esperaban que hacia el camino para llegar a la ciudad de Puebla se encontrarían con varias tropas guerrilleras que obviamente no estaban tan de acuerdo con la postura francesa. Estos pequeños grupos de guerrillas estuvieron acosando a los franceses un poquito antes del 3 de mayo. Es decir, durante todo su camino estuvieron duro y dale lanzando proyectiles contra el ejército francés para intentar reducir un poquito sus fuerzas. Aquí hay que mencionar que aún así los franceses no estaban tan preocupados porque había dos personajes que ya les habían jurado lealtad a las tropas francesas, Leonardo Márquez y José María Cobos. Estos dos personajes eran del Partido Conservador. Los conservadores, para los que no sepan, eran los que exigían que México tuviera un rey. ¿Por qué? Porque estaban medio tontos y se creían europeos los personajes estos, pero ellos querían su rey. Así que estos dos personajes le habían jurado a Lawrence que les iban a tener preparados aproximadamente 2,000 hombres que se sumarían a su contingente, dando un total de 8,000 personajes. Que Ignacio Zaragoza ya había escuchado estos planes, por lo que le pide a un general llamado Thomas O'Haran que fuera y les cortara el paso a estos dos personajes. Agárrense, el 4 de mayo, es decir, un día antes de que iniciara la guerra. Aquí también hay que mencionar que obviamente Thomas O'Hara lo logra, les corta el paso, de hecho los masacran y pues ya no llegan esos 2,000 hombres extras. Pero aquí lo que sí hay que decir que el ejército poblano, el que pues estaba liderado por Ignacio Zaragoza, no estaba muy bien preparado ni anímicamente, ni económicamente, ni de ningún tipo. De hecho, Ignacio Zaragoza pidió varias veces al gobierno de Juárez que por favor les mandaran comida, porque pues imagínense, mantener a 6,000 tipos que están esperando a que llegue un ejército, ahora sí que muy bien preparado, pues no era cualquier cosa. Algo que hasta la fecha siguen estudiando varios historiadores es que Zaragoza tenía un poder de convencimiento tal que lograba alzar la moral de sus soldados. De hecho, él les dijo, tenemos que pelear porque somos la primera generación de mexicanos. Somos los primeros mexicanos libres y no podemos dejarnos vencer. Estas palabras bastaron para que hasta las personas que simplemente eran campesinos se alzaran con mucho valor y se fueran a la guerra. De estos 6,000 hombres que llevaba Zaragoza, no todos eran militares. De hecho, los militares eran la minoría. ¿Y esto por qué? En México había dos partidos, los conservadores versus los republicanos. Los republicanos obviamente eran los que decían, güey, tenemos presidente, una república bonita, todo chévere. Pero los conservadores eran de, pues nos hace falta un rey, queremos ser como Europa, y siempre estaban en conflicto. Por lo que cuando se entera la gran mayoría del país que llegan a invadirnos Francia, pues muchos de los que eran conservadores deciden no ir a pelear. Por lo que Benito Juárez tiene que levantar algo que se llama leva. Y la leva, por lo que tengo entendido, es pues órale, cualquier persona que pueda agarrar un rifle a la guerra se nos va. Y pues por eso era que la gran mayoría de los miembros de este ejército eran campesinos, los cuales tampoco iban como que muy bien armados. De hecho, la gran mayoría llevaba machete. Y ahorita les voy a platicar algo chistoso con respecto a los machetes. Y ahora sí se viene lo bueno, chicos, porque viene el enfrentamiento entre ambos bandos, Francia versus México. Los franceses tenían la idea de tomar dos fuertes de Puebla, el fuerte Guadalupe y el fuerte Loreto. ¿Esto por qué? Porque los traidores mexicanos le habían comentado que cuando fue la invasión norteamericana, el tener estos dos fuertes
fue clave para que los norteamericanos no pudieran tomar Puebla. Así que los franceses se quedaron como de, pues bueno, estos tipos han de saber más de dónde viven, así que pues vamos a hacerle caso. Pero lo que ellos no contaban es que Ignacio Zaragoza ya había tomado estos dos fuertes y tenía a sus hombres instalados en este lugar para prepararse para el ataque de las tropas francesas. Una vez que se formó el ejército ya para la batalla, se dividió de la siguiente manera. En el ala derecha mexicana la cubrían las tropas de Oaxaca. Estas estaban dirigidas por el general Porfirio Díaz, que ya sé que muchos van a decir, es que era un dictador, pero también recordemos que es considerado un héroe de guerra justamente por esta batalla y como 3 invasiones más que ya sabemos, nos invadían a cada rato. Y pues bueno, aquí hay que mencionar que en el centro de la línea de ocupación estaba Felipe Barrizabal y Francisco Lamadrid, con las tropas del Estado de México y las de San Luis Potosí. A la izquierda se apoyaba el cerro de Acuellametepec, ubicado en el norte de la ciudad de Puebla, y en cuya cumbre se ubicaba, les digo, el fuerte Loreto y Guadalupe, y ahí estaba también resguardado el general Miguel Negre con la división de infantería. Posteriormente, la artillería sobrante la colocaron en los fortines y reductos dentro de Puebla, y en ese lugar estaba el general Santiago Tapia. Una vez que ya sabemos las posiciones del ejército mexicano, es cuando, como dice Luisito Comunica, viene lo chido. Aquí hay que mencionar que la guerra como tal empieza a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana es cuando se avistan los primeros franceses en el horizonte y es cuando las fuerzas mexicanas se ponen pues listas para el combate. Pero el que estuvieran en la línea del horizonte no quiere decir que estuvieran acá cerquita, pero esto les da tiempo de movilizarse a todos. Posteriormente a que pues ya ven a la línea francesa, a las 11 de la mañana empieza las batallas. En un inicio, el ejército francés, como les decía, tenía un ego tan alto que pensaban que la batalla no les llevaría más de un par de horas. Pero el ejército mexicano estaba bastante confiado en la estrategia que tenía. Y aquí hay que mencionar que lo que empieza a hacer el ejército mexicano es desplegarse de tal forma que dejan al ejército francés, digamos, rodeado y lo empiezan a atacar desde las diferentes posiciones. Como les mencionaba, chicos, inicia a las 11:15 de la mañana, anunciándose con los cañonazos desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiquetes de las campanas de la ciudad. En ese momento se dio una maniobra sorpresiva. La columna francesa, que venía avanzando enorme, de un momento a otro se dividió y empezó a mandar a 4,000 hombres aproximadamente que se dirigían hacia la zona poniente. Zaragoza, al ver eso, decide reagrupar su plan de ataque para que pudieran hacer frente ante la infantería francesa. Los conservadores Almonte y Antonio de Haro y Tamaris, que eran otros traidores que también estaban ahí en la zona, ellos le habían dicho a los franceses, como les había mencionado, que debían de tomar como punto importante los fuertes de Loreto y de Guadalupe. Así que pues obviamente deciden dividirse para poder tomar ambos fuertes a la vez. El 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, bajo el mando del entonces coronel Juan Nepomuceno, fue el primer cuerpo del Ejército de Oriente en hacer frente a los franceses, al ubicarse en la línea comprendida entre los fuertes y rechazar su ataque. Zaragoza hizo avanzar a las fuerzas de Barrizabal a paso veloz entre las rocas, situándolas entre las hondonadas que separaban los fuertes de Loreto y de Guadalupe, mientras el general Antonio Álvarez con su brigada protegió el flanco izquierdo de los reductos del fuerte. La línea de batalla mexicana formó un ángulo que se extendía desde Guadalupe hasta un sitio conocido como la Plaza Romana, frente a las posiciones enemigas. Zaragoza en ese momento dispuso que el general Lamadrid defendería con las tropas potosinas y 2 piezas de artillería el camino que conectaba a la ciudad con la garita de Amozoc. A la derecha, por otra parte, estaba una línea de batalla comandada por Porfirio Díaz con la división de Oaxaca, utilizando por los escuadrones de lanceros de Toluca y de Oaxaca. En este punto, chicos, los franceses continuaban su avance. Ellos estaban acá como súper seguros que nos iban a ganar, pero pues no contaban en que pues no estábamos tan güeyes. Los franceses colocaron sus baterías frente al fuerte de Guadalupe al tiempo que devolvían el fuego mexicano.
En ese momento, los suavos, que para los que no sepan, los suavos era justamente el regimiento élite de la infantería francesa, es decir, los que eran como los chidos de los chidos, iniciaron su ascenso por el cerro hacia el fuerte de Guadalupe. Obviamente, al ir subiendo el cerro, hubo una parte en la que pues no los podían ver, quedaron como un poquito ocultos y de repente aparecieron disparando hacia la fortificación. Sin embargo, ellos no contaban que los mexicanos pues ya sabían que iban a subir por esa ladera, así que los estaban esperando. Así que una vez que iban subiendo los franceses, los recibían a tiros. En este momento los mexicanos los hicieron retroceder bastante. Los soldados franceses digamos que se sorprendieron momentáneamente, pero después regresaron a la carga, por lo que en ese nuevo intento tuvieron que enfrentarse en un combate cuerpo a cuerpo, tanto los soldados mexicanos como los franceses. En este punto, los franceses, apoyados por el primero y segundo regimiento de la infantería de marina, porque sí, los marinos nos traicionaron en aquel momento, ellos se abalanzaron sobre el resto de la línea mexicana, siendo recibidos a bayonetazos. La columna francesa fue rechazada en Guadalupe y Loreto, siendo igualmente repelidos los ataques de otras columnas francesas que estaban desplegadas en el terreno. En ese momento, el coronel mexicano José Rojo avisó a Antonio Álvarez que era tiempo de que la caballería mexicana entrara en acción, pues para ahora sí patearle sus traseritos a los franceses, sus bellos y rosados traseros franceses. Y bueno, ahora sí, a las 2:30 de la tarde, cuando se empezaba a perfilar una victoria para los mexicanos, Laurent, el general francés, se dispuso a lanzar un último asalto. Ellos ya sabían que muy probablemente, si no ganaban ese asalto, perderían completamente el combate. Así que dirigieron a los cazadores de Vincennes y el regimiento de suavos hacia Guadalupe, mientras ponían en marcha una segunda columna de ataque compuesta de los restos de los cuerpos de batalla, para atacar por la derecha a la línea mexicana. Ante esta situación salieron los zapadores de San Luis Potosí al mando del general Lamadrid, librándose un terrible combate, chicos. Ahora sí, sí fue a bayonetazos, hubo muchísimos muertos por ambas partes. Y bueno, aquí hay que mencionar que una casa estaba situada en las laderas de un cerrito cercano y los franceses de hecho toman esta casa para poder esconderse, aunque posteriormente son desalojados por los zapadores de San Luis Potosí y lo recobraron.